Estamos comenzando, efectivamente ya está en nuestros estudios el doctor Roberto Lavagna, hace tiempo que no se lo escuchaba, así que vamos a estar hablando con él de lo que es este momento económico, inclusive de algunas cosas que ayer dijo aquí en A Dos Voces, en la entrevista que tuvo mucha repercusión exclusiva que dio el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso de Prat-Gay. Vamos a estar hablando con dos de las víctimas de Omar el Caballo Suárez, Maxi Padilla, de la empresa Petrotank, y con Gustavo de la Sota, de la empresa Pentomar, para que nos cuenten quién era, quién es este individuo. Y en el final vamos a estar hablando con Alfredo Casero, una voz que siempre demostró compromiso cívico importante, con las consecuencias que esto tuvo para él, que es interesante escucharlas para aprender y para valorar lo que es una conducta coherente. Pero quiero empezar, obviamente, con este tema del cual venimos hablando todo el día. El episodio Zárate ha puesto de manifiesto lo que es la inseguridad nuestra de cada día. Es un verdadero calvario para quienes son víctimas y es un verdadero calvario para la sociedad. Y cuando digo que es un verdadero calvario para quienes son víctimas, digo para todos, porque todos podemos ser víctimas. Algunas reflexiones fundamentales sobre esto que hay que repetir. Esto es producto, sin duda, de una crisis social que tiene la Argentina muy profunda. Hoy escuchar a la ex esposa del delincuente muerto fue revelador. Hay un sector de la sociedad argentina que vive en la marginalidad, que efectivamente asume al delito como un derecho, como una forma de vida. No se hace ningún reproche. Y esto es tremendo, porque efectivamente frente a esto uno dice, ¿qué hacer? Porque la cárcel así como está no es la solución. Estas personas entran, si cumplen una pena, reinciden y vuelven igual. Así que este es un primer punto de la degradación social de la Argentina. Hay sectores de la sociedad argentina para los cuales el delito no implica ningún reproche importante. Es un modus vivendi. Este es un cambio fenomenal, porque supo haber delito, consecuencia de quienes, bueno, no tenían, estaban en una situación acuciante, de quienes reconocían que no era la mejor forma de vida. Hoy hay quienes viven satisfechos de vivir en el delito. Dramático. Esto hace que, si la solución es la cárcel, en las cárceles debe darse un proceso de rehabilitación monumental. Y ni le cuento cuando salen, porque si no, estamos viendo lo que pasa, la reincidencia, que significa más delito y más muertes. Por supuesto que cuando el Estado falta, porque claramente enfrentar el delito en esta dimensión es una tarea ciclópea, habría que poner un policía en cada calle, imposible. Cuando el Estado falla, empieza este tema de la justicia por mano propia, horrible y absolutamente reprochable, porque lo hace y transforma a la víctima primigenia en más víctima. Miren lo que está pasando con el carnicero, está preso. El doctor Cataldo Villar está con un proceso judicial. Y cargan lo que son las muertes para personas que no tienen a la muerte, a matar a otros en su vida. Entonces, esta ausencia de Estado da esto que comienza a sistematizarse, peligrosísimo. Ya no son excepcionales los casos de quienes dice, yo algo voy a hacer, lo voy a atacar, me voy a defender, y si lo tengo que matar, lo voy a matar. Porque además se da en personas que han sufrido 4, 5, 6, 7, 8 robos. Entonces, hoy tenemos que dar un discurso de poca aceptación popular en muchos sectores. Hoy cuando yo digo que está mal la defensa por mano propia, soy sujeto de críticas por un montón de gente. Esto es lo que estamos generando. Cuando el Estado está ausente, sucede esto. Y esta es la responsabilidad de la mayoría de la dirigencia política argentina. Porque, como hablamos con Diego Leuco, ya venimos del ingeniero Santos en adelante, con una circunstancia social aún más difícil, más cruda, de mayor desigualdad, que genera resentimientos y esto. Hay gente, insisto, que no tiene otro futuro en su vida que el delito. Y lo peor es que está feliz.
Y no le importa perder la vida, ¿eh? No le importa perder la vida. Cambiar esto es un desafío, insisto, monumental para todos nosotros. Sobre esto están las expresiones políticas. Macri hoy estuvo imprudente. Él no lo avaló específicamente el accionar del carnicero, pero eso lo puedo decir yo y lo puedo decir alguien que leyó con sutileza la palabra textual del presidente. Para la mayoría de la gente, la palabra del presidente significó avalar no solamente al carnicero, sino a lo hecho por el carnicero. Fue imprudente. Hay que tener mucho cuidado. Repito, en este momento en el cual la gente se está armando. Y hay que trabajar fuertemente para que esto cambie. Y sin duda que el colmo del disparate lo produjo Cristina Fernández de Kirchner. A mí no me sorprende que Cristina Fernández de Kirchner produzca el disparate, solamente que lo produjo. Dijo esto. Donde la inseguridad hoy es prolijamente ocultada o disimulada desde los medios de comunicación, cuando antes, durante nuestra gestión, cuando sucedía un hecho delictivo, el mismo hecho lo repetían 1000 veces por todos los canales de televisión y parecía que había habido 1000 casos. Hoy hay 1000 casos o más y no pasa nada por televisión. Estadísticas del Ministerio de Seguridad, año 2015, 4.000 casos más o menos, 4.000 casos de homicidios dolosos, 400.000 casos de robos registrados. Siempre digo esto respecto de la expresidenta. ¿Dónde vive? ¿En qué país vive? Ve otra televisión. Ni siquiera ve los medios afines. Todos estamos hablando de la inseguridad. Como hablábamos de la inseguridad en su gobierno. Palabra que ella no mencionaba. ¿Dónde vive Cristina Fernández de Kirchner hoy? Hoy importa poco dónde vive. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Dónde vivió mientras fue presidenta? Porque lo que ella no hizo, hoy lo pagamos. Lo que hoy vivimos es en parte responsabilidad de lo que Cristina Fernández de Kirchner en su distorsión de la realidad patológica hizo durante ese gobierno. Ella es culpable de estas cosas que hoy vivimos. Lo voy a saludar al doctor Roberto Labaña. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Usted. ¿Cómo anda? Verlo. Muy bien, gracias. Bueno, ¿cómo estamos con la economía? Ayer para acá decía, bueno, ya la inflación pasó. ¿Pasó? Me deja que, dado que la economía es, desde mi punto de vista, lo menos satisfactorio del actual gobierno, haga primero una mención más general. Yo creo que fue muy importante y positivo lo que ocurrió en diciembre, el cambio. Creo que vivimos un clima distinto, el diálogo, la convivencia, no solo del lado del Poder Ejecutivo, sino una Corte hoy integrada plenamente, un Congreso que está actuando con una tremenda responsabilidad, de manera tal que yo le diría que en lo político institucional siempre hay montones de cosas que hacer y que mejorar, pero hay un cambio tremendamente positivo para el país. Es bueno que lo diga, iba a ser mi última pregunta, así que es bueno que usted haya comenzado por esto. Y comienzo por eso porque no quiero parecer solamente crítico, es decir, en materia económica y sus consecuencias sociales... Ya que está, le hago esta pregunta. ¿Efectivamente usted cree que el levantamiento del cepo y el arreglo con los holdouts fueron cosas positivas, que salieron inclusive mejor de los que muchos, incluso dentro del gobierno, pensaban? No creo en absoluto. No creo en absoluto eso. Pero, mire, el año ya está jugado, este año. Pensemos en el año que viene. El año que viene va a ser un año... seguramente de un crecimiento del orden del 4%. 4%. Sí, probablemente ese sea el... después hay que ir ajustándolo, pero hoy por hoy más o menos hay consenso en torno a eso, incluso quizás lo que yo le estoy diciendo es un poquito más alto de lo que algunos otros dicen. Eso está... hay que razonar dos cosas sobre esto. Primero, que con ese 4% prácticamente quedamos en términos per cápita como en el año 2013.
Ajá. Y esto es importante entenderlo, porque si no, Claro, pareciera es algo que concreto. Sí, sí. eso es algo concreto que tiene su correlato social, Sí, por supuesto. obviamente complicado. La segunda cuestión es que en todo este proceso de apenas llegar a estar como en el 2013, no todos perdieron igual ni no todos ganaron igual. Digo, si usted quiere ejemplos de la caída del producto de este año, no es lo mismo para un sector del campo como puede ser la industria lechera, para la construcción, para los metalúrgicos, que para las finanzas Ahí anduvieron mejor. o la soja, que el promedio cayó, pero seguramente esos sectores no cayeron. De manera que estas son cosas que no hay que perder de vista. Si yo tuviera que pensar en términos de responsabilidad, le diría, hoy el presidente y el ministro han presentado el presupuesto del año que viene, el presupuesto del año que viene va a dar algo parecido a lo que estamos hablando. Mañana el presidente debería estar pensando en qué va a ser en el 2018, porque esa es la clave. ¿Por qué? ¿Por qué? El 2017 positivo se parece a todos los años impares en los cuales hay elecciones. Si usted toma del 2011 en adelante, todos los años impares, que son años de elecciones, el producto creció. Todos los años pares cayó. Cayó, no que se desaceleró, cayó en términos absolutos. Entonces, lo que importa es qué va a pasar en el 2018. 2018 vamos a volver a caer, o 2018 va a ser un año en el cual ya se empezó a definir un esquema de crecimiento duradero. Y Argentina puede crecer 5,5% por año y duplicar el ingreso de los argentinos cada 15 años. Y esto lo puede hacer perfectamente. ¿Qué debería hacer el gobierno para asegurarlo, para, digamos, generar esa condición visto este plafón que usted da apto para eso? Bueno, yo le diría, déjeme decirle lo que no debería hacer. Es importante saberlo. No caer en ninguno de los dos extremos. Obviamente el populismo terminó como terminó, en un fracaso total, absoluto. No caer del otro lado. En la década del 90. Exacto. Cuando yo veo las tasas muy altas, el dólar quieto, el ingreso de capitales especulativos, ganancias extraordinarias simplemente sin hacer nada. Bueno, digo, lo que usted señaló, eso ya lo vivimos en el año 90, ¿no? Los argentinos viajando al exterior masivamente porque es más barato, o intentando hacer compras o haciendo compras a domicilio masivamente. Esos son indicios de que hay en la estructura de precios de la economía argentina algo que no sirve para el crecimiento. Entonces servirá para el año que viene empatar con la caída de este año, pero no para algo sostenido. No para algo sostenido. Entonces, mañana mismo hay que empezar a pensar cómo se hacen las modificaciones que progresivamente habrá que hacer para darle a la economía argentina un horizonte a partir del año 2018. Si hoy lo llamara el presidente, ¿qué puede ocurrir que lo llame? ¿No? He hablado con el presidente. Él ha tenido la gentileza de llamarme, yo le he dicho mi opinión. ¿Y hoy qué le diría en cuanto ya le dijo qué no hacer y qué hacer? Y le diría eso, en el qué hacer. Exacto, ahora. las modificaciones que usted fíjese que los extremos se caracterizan por tener una especie de hemiplegia en materia económica. Qué buena imagen. Unos dicen el consumo. Sí. El consumo lo resuelve todo. Mire, el consumo sin inversión termina indefectiblemente en una crisis, la que acabamos de vivir. Los otros tienen la tentación de la inversión, usted sabe, este gobierno tiene esa tentación, van a llover las inversiones, el mundo está enamorado de nosotros. Sí. Ya lo escuchamos. Sí. Ya lo escuchamos, sí. Ya sabemos que no es así, efectivamente ocurrió en la época del 90. Acá la clave está en cómo uno logra casar tres elementos claves que son salario, empleo
y en consecuencia consumo, porque donde hay salario y hay empleo hay consumo, con la atracción de la inversión y el aumento de la productividad. Las dos cosas tienen que venir absolutamente iguales. Entonces, no me gusta oír decir que va a haber muchísimas inversiones y olvidarse totalmente del consumo. Como no me gustaba que hablaran nada más que del consumo. ¿Y qué debería hacer el gobierno para eso? Si usted hoy reconocer el papel. Usted tiene que reconocer el papel. El consumo no es un residuo que está ahí. El consumo es el 75% de la demanda. Usted no lo puede tratar como lo han tratado gobiernos militares o gobiernos de derecha como en los años 90. El consumo es un dato central. En consecuencia hay que saber que el mantener el salario, el subir el empleo, en darle capacidad de compra para que haya consumo, es una condición para que esto arrastre la inversión. Pero la inversión productiva en serio, no la que viene con subsidios, con protecciones y demás. La que viene porque hay demanda. Cuando el gobierno dice, bueno, hemos mejorado algo con el tema de la modificación pequeña del impuesto a las ganancias que hubo sobre algún sector salarial y hemos mejorado lo de los jubilados, ¿hoy tiene entidad eso frente a la realidad? Ver, sí, claro, mejor que ocurrió eso a que no haya ocurrido. El consumo cayó 14%. 14%. Ahora, esa caída del consumo, hasta ahora del 14%, no es un capricho, no es porque la gente dejó de consumir. La gente dejó de tener en su bolsillo el poder adquisitivo que le permitía mantener el consumo más elevado. El problema era que mantenía el consumo más elevado, pero no había inversión, y eso terminó en la inflación, ¿no? Ahora, no caigamos en lo opuesto, ¿se da cuenta? Cuando ocurren fenómenos como esto del mini Davos, usted conoce a todos estos personajes y estas promesas que a lo mejor el gobierno escucha, ¿qué porcentaje real de concreción tienen? Mire, esta semana el mismo día hubo dos frases. Hubo una frase de presidencia de "el mundo está enamorado de nosotros", y hubo una frase de la canciller que dijo "hay una visión positiva de Argentina, pero con mucha cautela". ¿Cuál de las dos cree usted que es la correcta? Es la segunda. La segunda. Hay efectivamente, se percibe el cambio del cual hablábamos cuando empezamos a conversar, ese cambio institucional, ese nivel de consenso, de diálogos mucho mayores, pero también hay una historia atrás y hay cuestiones económicas no resueltas. Cuando los argentinos compran afuera o viajan masivamente y demás, eso es, por ejemplo, señal de que hay uno de los datos de la economía, y hay otros también, pero que es muy central, que está desubicado. ¿El dólar está atrasado hoy día? Sí, claro, pero la competitividad está atrasada. La competitividad. Y el dólar es un componente de la competitividad. Después hay muchos otros componentes, la baja productividad, por eso yo le decía la inversión y la productividad, engarzados junto con consumo, trabajo y salario. Esto es lo que hay que lograr armar. Cuando Argentina lo ha logrado hacer, ha crecido y ha crecido de manera sostenida y muy bien. Quiero compartir con usted este momento de lo que ayer decía Alfonso de Pratgay, por favor, ¿sí? Señor director. Prometimos que iba a bajar la inflación en la segunda mitad del año y que iba a bajar fuerte. Ya tenemos dos números de inflación en lo que va del segundo semestre, del 2% en julio y del 1%, en realidad 0,9% en agosto, si no tomamos en cuenta el efecto de las tarifas. 1% mensual es una inflación baja respecto de donde veníamos. Si lo comparamos con los 8 años de Cristina Fernández de Kirchner, el 93% del tiempo del mandato de Cristina Kirchner la inflación fue superior al 0,9%. Entonces yo creo que no hay ninguna duda de que eso que prometimos está sucediendo. Su comentario. A ver, era Ortega el que decía argentinos a los hechos, ¿no? Las cosas, o a las cosas o a los hechos. La tasa de inflación anual en este momento es 43%. Esa es la verdad. Después vendrá el argumento de que este mes, el otro mes, veremos. Por ahora es 43%.
Hay presiones salariales, de reapertura de paritarias, hay un problema de competitividad, como veníamos hablando, que va a requerir algún tipo de tratamiento en los próximos meses, de manera tal que usted se acuerda que hubo un pronóstico de que la inflación iba a ser entre 20 y 25, sí, con la aclaración más cerca del 20. Sí, me acuerdo. 43. Entonces, ¿ve en el horizonte de estos meses a la CGT embarcada en construir un polo de conflictividad frente al gobierno? Mire, uno la puede poner exclusivamente hasta con un componente político esto, sí. pero hay una realidad. Cuando se le dijo entre 20 y 25, más cerca de 20, algunos sindicatos terminaron firmando acuerdos claramente por debajo del 43% que hoy tenemos. Y esos sindicatos hoy tienen una enorme presión para una reapertura, para una suma fija de fin de año, lo que sea. De manera tal que puede haber un componente político, pero hay también un componente de realidad económica. Cuando el empresariado se queja de la apertura de importaciones indiscriminadas, el gobierno dice que no, ¿tiene razón? ¿Le asiste razón? A ver, si hablamos del promedio, claramente no. Es decir, el nivel de importaciones de Argentina ha bajado. Ha caído mucho este año las importaciones y han caído las exportaciones. Las dos han caído. De manera. Ahora, hay sectores muy específicos donde hay un impacto, claramente. Y entonces, bueno, es otro de los reflejos de la falta de competitividad. Es decir, compro afuera porque es más barato que adentro. Además de que en muchos casos es supuestamente mejor, sí, o realmente mejor, no solo supuestamente. Sí, claro, sí. Y bueno, estas son las cosas que en algún momento va a haber que arreglar. Levantar el cepo sin haber tomado en cuenta lo que podía ocurrir a los pocos meses, fíjese las presiones, la huya, el sector de las pymes y demás, haciendo una presión muy fuerte. Por eso le digo, es muy lindo decir se levanta el cepo, pero el desajuste está ahí. Sí, ¿no? El tema de la presión tributaria en la Argentina, que genera muchas quejas y que se lo vincula a un costo alto de la producción argentina, ¿es real? Sí, claro. Mire, los 10 años, o los 8 años del gobierno de Cristina, el aumento de la presión total fue del orden de 10 puntos del Producto Bruto. 10 puntos, para ponerle un número fácil de ganar, son 40.000 millones de dólares por año de aumento de los impuestos. Están los impuestos nacionales, provinciales y municipales en esta cifra. La presión tributaria de Argentina hoy es entre las más altas seguramente de toda América Latina, muy parecida a la de Brasil, que vive una crisis, por algo en parte vive una crisis como la que está viviendo, ¿no? Y la última, se perdieron 120.000 puestos de trabajo en lo formal, la autoridad ya finalmente en lo formal, lo reconoció el ministro de Trabajo, ¿no? ¿Recuperar eso llevará mucho? La experiencia del año 2002 indica que cuando la economía arranca sobre una base sostenida, la recuperación de empleo es muy fuerte y muy rápida, si de ella participa no solo la gran empresa, sino la pyme. Ahí es donde está la creación de empleo. No, la capacidad de creación en 4 años, en aquel momento, en el año 2002, se crearon eran 18 millones y terminó en 10 millones, de manera tal que la creación de empleo fue muy fuerte, ¿no? Finalmente, ¿cómo la ve hoy a la oposición en relación a lo que debe aportar para darle a la Argentina algo que gobierne A, B, C o D? Es fundamental, la previsibilidad. Cuando daba estas cifras tenían que ver con pobreza ligada a su vez a la recuperación de empleo, no estrictamente empleo. Mire, la veo jugando un papel muy positivo. No todos, pero en particular lo veo al Frente Renovador, a algún sector ligado a Margarita Stolbizer, también jugando un papel muy positivo, donde han presentado proyectos
que han sido aprobados y hoy son ley, lo que tiene que ver con la PYME Sí, viene claro, del sí, Frente Renovador, lo cual habla bien de quien presentó el proyecto y habla bien del gobierno que terminó adoptándolo. No hubiera ocurrido nunca con el gobierno anterior esto. Otros proyectos presentados por el Ejecutivo han sido profundamente modificados finalmente de común acuerdo. Me parece que ahí se ha hecho un progreso interesante. Ayer en el foro, quien representa a la Asociación de Empresarios Argentinos, Sí, sí. los más fuertes, hizo un reconocimiento explícito a la oposición. Por alguna noticia que vi hoy, lo hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Monzó. Es decir, me parece que efectivamente hay un clima distinto y eso hay que aprovecharlo. Doctor Labaña, muchas gracias. Gracias. Bien, importante las definiciones y creo fundamentalmente la visión a futuro del doctor Labaña, que dijo, habla con el presidente. Y espero que el presidente lo siga haciendo con habitualidad, con la actitud de escucharlo. Vamos a hablar ahora de Omar el Caballo Suárez. Y antes de escuchar el testimonio de 2 de sus víctimas, veamos esto. El gremialista Omar el Caballo Suárez llegó a la conducción del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos en 1989. Exmenemista, dualdista, moyanista y kirchnerista, supo conservar el poder a través del tiempo. En 2012 fue el flamante capitán del Arca de Moreno, la misión comercial de resultados nulos que llegó a Angola por orden de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y también, a ver, ¿dónde está Suárez? El barco, Mariva, la empresa argentina que trajo todo. Gracias, Suárez. Hoy acumula causas por lavado de dinero, asociación ilícita y extorsión, y se lo investiga por desvíos de fondos por unos 100 millones de pesos. La justicia investiga si los bienes de familiares esconden su verdadero patrimonio. Su hija registra a su nombre 13 propiedades, 2 camionetas rurales y un cuatriciclo. Su hijastra declaró 4 automóviles y 7 propiedades, además de una cuenta bancaria en Bahamas con unos $500.000. Sus denunciantes le adjudican una frase que no olvidarán: todo lo que pasa por el agua es mío. ¿Quién pensábamos que íbamos a tener un barco? ¿Un barco y quién? ¿Sí? ¿Porque los negros no pueden tener barco? ¿O los negros tenemos que ser negros y trabajar a bordo nada más? Entonces hemos demostrado no solamente que podemos tener un barco, podemos tener varios barcos. El sindicalista preferido de Cristina Fernández de Kirchner no conocía límites y estaba fuera de control, como muchos otros protagonistas de la década ganada, para quienes las cárceles será no solo su presente, sino también su futuro. Muy bien, su nombre. Gustavo de la Sota. Su caso. No, nuestro caso es muy similar al de todos los armadores que nos vimos a partir de cierto momento, y yo lo situaría más o menos por el 2004. Ajá. Empezamos a ser atacados y extorsionados y apretados y acosados en forma permanente por un sindicato en particular, el SOMU, ¿no es cierto? Nuestras empresas se nutren de varios sindicatos. Hay varios gremios que cohabitan en nuestros buques. Realmente tenemos excelente relación con todos los gremios, con casi todos, ¿no es cierto? Y todos lo que hacen es defender los derechos de los trabajadores. ¿Y estos? Esta gente en un momento cambiaron su actitud, allá por el 2004, como le digo, y empezaron a acosar permanentemente. Uno no sabía bien qué es lo que estaba ocurriendo. Ahora nos damos cuenta qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no es cierto? Estaban criando dragones, ahora que aparecen dragones por ahí, ¿no es cierto? Bueno, realmente, ¿qué trataban de hacer? Trataban de quedarse con las empresas. Querían quedarse con su empresa. Querían quedarse con las empresas y lo manifestaron fehacientemente y de todas las formas posibles, ¿no es cierto? Los conflictos eran bastante toscos, no eran cosas demasiado elaboradas.
sino que a usted le paraban un buque no sé, porque no le gustaban los víveres o porque no le gustaba cómo había quedado determinada cosa, y paraban los buques sistemáticamente. Yo estuve muy cerca de una empresa holandesa, por ejemplo, que vino a la Argentina, invirtió más de 20 millones de dólares, tomó tripulantes, los enroló en sus buques, Sí. pagó impuestos Ajá. por las importaciones, pagó IVA, pagaba impuestos mensualmente, una empresa de las más importantes del mundo en ¿Cuál? materia naviera, Smith, Ah, holandesa. Y esta empresa no pudo trabajar. No pudo trabajar porque el SOMU se erigió en una especie de ente regulador de la actividad, no nombrado por nadie, digamos, Claro. no era un ENRE Sino o de un facto. ENARGAS, de facto. Entonces, evidentemente con orden de alguien, porque esto no salió por generación espontánea, con orden de alguien, el SOMU regulaba la actividad. Si había alguna competencia que molestaba, la eliminaban. Bueno, a esta empresa la eliminaron, pero de forma, ya le digo, tosca. También tengo el caso de una empresa uruguaya, por no Lo irnos mismo. pasó exactamente lo mismo. Era una gente que transportaba camiones que iban y venían de Uruguay en forma bastante exitosa, y Sí. un día le dijeron, no, ustedes no pueden venir más a la Argentina, porque la bandera y San Martín y qué sé yo, ¿no es cierto? Y a mí me llamó un señor griego que tenía este barco y me dice, Gustavo, ¿qué puedo hacer? Me dice, voy a ir al Ministerio de Trabajo a hacer la denuncia. Bueno, yo me reí un poquito, Claro. digo, no, al Ministerio de Trabajo, no vayas. Bueno, voy al Ministerio de Relaciones Exteriores. No, tampoco. No sé si estaba tímido en Sí, ese sí. momento, la verdad que no recuerdo. Bueno, le dijeron, usted, si quiere seguir viniendo, tiene que poner tripulantes argentinos. No, señor, yo tengo bandera uruguaya y tengo que poner tripulantes uruguayos. Claro. Bueno, que sí. Bueno, no, $40.000 le sale por mes. La coima. Señor Padilla, ¿y su caso? Bueno, el caso mío es un poco, digamos, más abierto. Yo soy socio de una empresa y represento a otras varias. En total operábamos 12 buques. 12. En la actualidad quedamos solamente con 2, Mire usted. después de que nos pasó el huracán Caballo Suárez por encima. Y esto empezó en el año 2007, cuando en una reunión privada que tengo con Suárez, que él me manda a llamar, me dice que tengo que cederle el espacio. Esta empresa Petrotank era la que mayoritariamente transportaba combustibles y me dice que le tengo que ceder el espacio. Bueno, terminamos mal, porque yo honestamente le dije que cuánta plata ponía arriba de la mesa para comprarla, obviamente, y me dijo no pongo nada, y se enojó, tenía un llavero, me tiró con el llavero. Epa. Y gracias a la intervención de 2 integrantes de la comisión directiva del gremio, nos terminamos a las trompadas en el sindicato. Mire usted. Un violento. Realmente. Esto fue en la época de que estaba presionando sobre el casino para la compra del casino. Correcto. Bueno, salí a escondidas, me sacaron del sindicato para salvaguardar mi integridad física y bueno, hice contacto con 2 o 3 funcionarios de gobierno y les conté lo que había ocurrido y pedí que me ayudaran en lo que se pudiese. Bueno, hubo uno que se puso a entera disposición y me dijo, yo en 72 horas te digo si podés seguir trabajando o no. Bueno, finalmente me llamó, cumplida las 72 horas, y me dijo, está arreglado el tema del caballo, ya te van a llamar, está solucionado. Y la realidad es que me llamó el entonces secretario no, era de Puertos y Vías Navegables, el señor Luján. Me llamó por teléfono y me invita a que tenga la reunión con el Caballo Suárez. Y yo, honestamente, después de lo que había pasado, no quería tener ninguna reunión con nadie. Y le pedí que la reunión se hiciera en su despacho, me dijo que no, y que la tenía que hacer en el gremio. Después de muchas idas y vueltas, bueno, terminé en el gremio a las 7 de la tarde, un horario bastante inconveniente para ir. De hecho, dejé dicho en mi oficina que era lo que iba a hacer y que si no aparecía, que me tomaran los recaudos del caso. Qué bárbaro.
Cuando llego, me acompañó Jorge Vargas, que está denunciado en la primera querella que se hace contra Suárez. Sí, bien digo, está denunciado él. Y bueno, me acompaña hasta el piso donde estaba Suárez, que era el último piso, y obviamente cuando aparece Suárez, Vargas se retira. Pero ya me había dicho, quédate tranquilo, está todo solucionado. Bueno, tengo la reunión con Suárez, yo de parado, él sentado, aparece con champagne, con habanos, y me dice, che, pero negro, entendiste mal las cosas, yo no te dije nunca que ibas a perder tu lugar, ¿por qué saliste a decir las cosas que dijiste? Le dije, mira, Omar, decime lo que me tenés que decir y yo me retiro. Bueno, se le hice bastante corta, terminamos así. Me dijo que obviamente iba a continuar con la empresa, que no había ningún problema, que éramos amigos como siempre. Yo a Omar Suárez lo conozco hace 25, 30 años. Eso fue en aquel año, 2007. 2008 no pasa nada, 2009 me hacen saber del área de gobierno que tengo que contratarle un buque a Naviera San Jorge. Mis buques y los buques que represento trabajaban fundamentalmente con Camesa. Claro. Yo fui el primer proveedor de combustible por agua de Camesa. Y cuando llego a esta instancia de que si le tenía que chartear el barco o no, chartear significa alquilar, le dije, mira, mi intención no es alquilarlo. Y al final me hicieron saber que si no se lo alquilaba, me quedaba sin los otros contratos. Entonces finalmente se lo alquilo. Y en ese alquiler que le hago a Naviera San Jorge, esto está documentado. Hay, documentación en mi oficina y hay documentación en Camesa y también en San Jorge. Todo dinero blanco. Yo facturaba mi barco, se lo facturaba a él lo sobrefacturaba, se lo facturaba a Camesa y Camesa le pagaba a él y después él me pagaba a mí. En ese pasamanos se llevó más o menos $500,000 en 6 meses. Yo les agradezco muchísimo su presencia aquí. Creo que es muy importante. Y realmente quiero decir esto, ¿no? No hubiera querido estar en sus zapatos durante todos estos años. Nosotros tampoco. Sépanlo. Muchísimas gracias. Podemos cerrar con el clip con el cual abrimos, por favor, este segmento de Cristina Fernández de Kirchner. Estos dos casos hablan por sí solos, ¿sí? De lo que fue esta persona, el sindicalista preferido por Cristina Fernández de Kirchner. Un hombre rico, un hombre que hoy está en la cárcel, de donde esperemos que no salga por mucho tiempo. Por favor, esta imagen. El gremialista Omar El Caballo Suárez llegó a la conducción del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos en 1989. Exmenemista, dualdista, moyanista y kirchnerista, supo conservar el poder a través del tiempo. En 2012 fue el flamante capitán del Arca de Moreno, la misión comercial de resultados nulos que llegó a Angola por orden de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y también, a ver, ¿dónde está Suárez? El barco, Mariva, la empresa argentina que trajo todo. Gracias, Suárez. ¿Con tu inmobiliaria no lográs los objetivos? ¿Querés un cambio de rumbo? Adrián Mercado te acerca una solución rápida, fácil y accesible. Nueva comunidad Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. El placer de operar con el que sabe. Vení, tenemos un Adrián Mercado para vos. Ya se sabe, Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más.
Dale belleza y protección a tu casa con Pinturas Nogopaint. Conocé todos los productos en www.nogopaint.com.ar y dale color a tus emociones. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Vocación por la vida. Vago, ética al servicio de la salud. Marketing and Trade, especialistas en acciones integradas de marketing. Clo-Clo, un lugar de encuentro, un servicio de excelencia. Clo-Clo Restaurante, el lugar de siempre, nuevas experiencias. Somos el eslabón más fuerte entre la investigación, el desarrollo y lo más importante, la esperanza de cada paciente. Cienza Argentina, la salud es nuestro compromiso. En Garbarino pensamos en vos. Por eso te ofrecemos el mejor servicio y la mayor variedad de productos. Como este Smart TV 32 pulgadas LG en 12 cuotas sin interés de 666,58. Garbarino, pensamos en vos. 100% criadores. Criadores para los que más saben de perros.